Pues muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días donde nos estén escuchando, transmitiendo como cada lunes un nuevo conversatorio del Grupo de Libertarios del Centro, patrocinado por el Instituto Thomas Jefferson for Americas, con los fundadores, agradecimientos especiales de Eneas Aviglione, presidente Argentina, del doctor Santos Mercado Reyes, secretario México. También tenemos a Betty Lobos Bolat, tesorera de Guatemala, Conrado Andrew Schwartz de Argentina. Y hoy con todo gusto vamos a tener la presentación del doctor Santos Mercado Reyes, que como trayectoria, él es licenciado en matemáticas y tiene varios doctorados en economía. Además, es un prestigioso académico investigador de casi 30 años de trayectoria, con varios títulos publicados en su haber en relación a la economía austriaca, al libertarismo, y hoy con una plática muy especial que va a ser la segunda parte de los errores en la educación gubernamental pública. Doctor Santos Mercado Reyes, para mí es un privilegio presentarlos, pues con mucho gusto, adelante y adelante con su ponencia. Bienvenidos a todos en este conversatorio. Muchas gracias, Carlos. Pues también a mí me da mucho gusto estar con ustedes en este conversatorio del 12 de abril del 2021. Y les doy la más cordial bienvenida como miembro fundador del Instituto Jefferson para las Américas, un instituto que se encarga de difundir ideas, de presentar a los mejores ponentes para que se pueda enriquecer de teoría a la sociedad y pueda encontrar mejores caminos hacia la prosperidad. En esta ocasión voy a continuar con la plática que ya había iniciado en el anterior conversatorio y que se refiere a los errores fundamentales que hemos cometido en educación. Para esto quiero compartir pantalla. Si me permiten, el anfitrión inhabilitó la función, dice aquí. A ver si me puede habilitar la función de compartir pantalla, Carlos. ¿Ya se puede, Carlos? Eso es. Parece. Pero parece que no está lista. ¿O no lo sabemos hacer? Aquí va. A ver, díganme si ya se ve bien. Bueno, parece que tarda un poquito, pero entonces empezaré a hablar de recordar de la primera sesión que hablé del primer error fundamental en la educación, un error terriblemente infantil, un error que no se explica cómo fue que se cometió, no solo en México, sino eh, en muchos países, que fue el sistema de subsidio directo a las escuelas y universidades. ¿Ya tiene pantalla, Carlos? No se alcanza a ver la pantalla, ¿verdad? Bueno, a ver, la forma en que se han financiado las escuelas públicas eh, y algunas privadas también, es con el sistema de subsidio directo en donde el gobierno le da dinero a la escuela, eh, tiene un contrato con los profesores, con el personal para que
la gente pueda estar cobrando su sueldo con toda garantía, con toda seguridad, y así esté dándole clases, se esté formando las carreras en las universidades. ¿Y qué ha pasado? Ese sistema de subsidio directo se ha aplicado durante más de 100 años. El resultado ha sido sumamente pobre, pero ¿por qué comprender que no podía ser de otra manera? Pues porque solo imagínense ustedes si serían ustedes capaces de construir una empresa en donde, vamos a decir, una empresa de karate o de lo que sea, y ustedes van a contratar a los profesores y les dicen, vamos a firmar un contrato para que tú tengas un sueldo seguro de por vida, hay alumnos o no hay alumnos, des clases o no des clases, de todas maneras vas a recibir sueldo completo. La pregunta es, ¿por qué habría de funcionar ese sistema con un sistema de subsidio directo así? Dice, trate de amplificar pantalla y está libre la posibilidad. Vamos a ver, pues ya la amplifiqué, pero, a ver, ahora sí se ve. A ver si alguien me puede decir. Bueno, estamos aprendiendo a manejar la tecnología. Pues ya lo amplifiqué y supongo que no se ve. Díganme si se ve. Y no los escucho tampoco, ¿eh? Ah, no, profe, no se ven. No No se se ve, ven. doctor. Pues me está fallando esto. Bueno, pues voy a continuar porque el tiempo corre y quiero dar todos los puntos que contiene esta plática. Bueno, este subsidio directo a las escuelas es un error fundamental y hay que tomarlo muy en serio porque, miren, como les decía, si ustedes quieren formar una empresa y contratan trabajadores y les dan sueldo seguro, un contrato que de por vida tengan sueldo, trabajen o no trabajen, por supuesto que va a fallar esa empresa. ¿Quién se atrevería a hacer ese desatino de formar una empresa con sueldos seguros? Bueno, pues seguramente va a fallar eso. Por eso es que ha fallado en nuestras escuelas, porque el gobierno es el que garantiza esos sueldos, garantiza esos ingresos a la escuela. Pero eso puede ocurrir también en el sector privado, aun cuando la escuela fuera subsidiada por un empresario, digamos, como ocurre con alguna escuela que conocemos por aquí, de alguien que es dueño de televisoras, pues por supuesto que esa escuela va a fallar. ¿Por qué va a fallar? Pues porque se transforma a la gente en simples burócratas que van a tener que hacer o van a hacer lo que el patrón diga. Es decir, pierden la iniciativa, pierden la necesidad de estar innovando, la necesidad de estar viendo si el cliente está satisfecho. Así que sea el gobierno o sea la iglesia, también hay iglesias que han puesto escuelas, ponen su escuelita y con las limosnas, bueno, contratan a profesores y para que los alumnos estén ahí estudiando gratis. Bueno, esas escuelas van a ser muy deficientes. ¿Por qué? Porque se establece un sistema de subsidio directo que es lo que daña a la escuela. Entonces, eso debería de corregirse, ese error, porque se aplica en muchas escuelas y por eso están estancadas. Se aplica no solo en escuelas, se aplica también en algunas empresas. Vamos, ¿por qué funcionó mal o por qué termina en un fracaso, digamos, con Azupo? ¿Por qué termina en un fracaso Fertimex? ¿O por qué terminan en un fracaso las empresas del gobierno hasta en el metro, que está a punto de colapsarse? Bueno, pues por lo mismo, porque viven no del gobierno, sino viven del gobierno, no de los clientes.
y eso es lo que los echa a perder. Bueno, ese es el primer error fundamental que funciona. Si ustedes quieren, podríamos decir que si hiciéramos un experimento con cualquier mariachi, pues lo que pasaría es que si ustedes le dan una lista de canciones y el dinero de antemano, pues la calidad va a ir bajando poco a poco. Entonces, pero si cambian el sistema, si ustedes dicen, bueno, en lugar de que te demos el dinero de antemano, te vamos a pagar conforme vayas tocando las canciones, y si nos gustan, si no nos gustan, te cortamos el contrato. Bueno, pues entonces el nivel de calidad va a permanecer más o menos igual. Bueno, ese es el primer error, que además es muy fácil corregirlo. Entendiéndolo y queriéndolo corregir, es muy fácil corregirlo de la noche a la mañana. En algunos lugares, por ejemplo, han aplicado el sistema de vouchers. El gobierno deja de subsidiar a la escuela y en lugar de eso subsidia al alumno para que el alumno lleve con su manita, lleve el dinero a la escuela de su preferencia. Eso hace que el alumno se ponga en el centro de atención, y entonces, bueno, las escuelas van a tener que competir, van a tener que mejorar sus sistemas de educación. ¿Para qué? Pues para que los clientes sigan llevando ahí el dinero. Ese es el primer error, el subsidio directo. El segundo error en la educación se refiere a que se le dejó al Estado el control de toda la educación. Desde las escuelas preprimarias, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, hasta posgrados, de hecho el Estado tiene el control total de la educación. Ese es un error. Si no fuera el Estado, si fuera la iglesia, también sería un error. O si fuera un empresario que fuera el que controlara los planes y programas de estudio, sería un error. ¿Por qué? Porque se pierde la diversidad. Las escuelas ya no tendrían necesidad de competir, de mejorar, simplemente se transforma a los profesores en burócratas que les dan su plan de estudios a todos, y ese plan de estudios es el que van a aplicar, en donde se supone que es el mínimo que deben enseñar, pero con el sistema se transforma en el máximo, y por eso la educación es tan deficiente. Por eso la educación se queda estancada y no llega hasta donde debe llegar. ¿Por qué? Pues por ese control estatal de la educación. Se genera burocracia, se genera corrupción, profesores que trabajan en el campo, están asignados a alguna comunidad campesina y llegan hasta el martes en lugar de lunes y se van los jueves. Y en los días de trabajo pues enseñan cualquier cosa. ¿Por qué? Pues primero porque tienen el dinero asegurado, pero en segundo lugar porque les dan un plan de estudios con el cual lo pueden cumplir en 15 minutos y con eso sentirse que han cumplido, y si no saben simplemente pasan los temas porque no les gusta, y entonces la educación se hace ineficiente, se hace muy pobre. Ese es el segundo error, haberle dejado el monopolio de la educación, el monopolio de programas, el monopolio de temas de la educación al Estado o a cualquier ente que podría ser, por ejemplo, la iglesia o un empresario. También sería un error. Y lo hemos aplicado ya desde hace 100 años. ¿Cuál es el siguiente error? El tercer error fundamental de la educación. Es un error que está lleno de demagogia. Es un error que simplemente por quedar bien se ha puesto ahí en la Constitución, pero que es letra muerta. Se dice, por ejemplo, que la educación debe ser obligatoria. ¿Obligatoria para quién? Quiere decir que se le va a poner un gendarme a cada estudiante o padre de familia para que lleve a sus hijos a las escuelas, y si no los lleva, los van a encerrar en la cárcel
o les van a cobrar alguna multa. Bueno, nada de eso sucede y no pueden estar vigilando a toda la población. En México son millones de niños y de jóvenes que en edad escolar no pueden estar controlando a todos y cada uno, pero así está en la Constitución y el hecho de que así lo hayan establecido en la Carta Magna da lugar para otros vicios en donde entonces se transforma a las escuelas como un medio para darle trabajo a gente que a lo mejor no lo necesita o no lo requiere o no lo merece. Ese es el tercer error fundamental. El cuarto error en educación, sobre todo en educación universitaria, es que no se han generado en México, en otros lugares parece que de alguna manera han intervenido, pero no se han generado los sistemas de financiamiento, los sistemas para que aquel estudiante que quiera formarse lo pueda hacer en su país o en el extranjero, donde quiera. Como no se han formado esos sistemas de financiamiento, el resultado es que mucha gente termina por desertar, pues porque no tiene recursos para continuar en la escuela o en la universidad. Está 1 o 2 trimestres, no tiene ni para comer, bueno, pues se regresan y lo que se hace es que se pierden recursos porque el gobierno sigue dando recursos a la escuela como si fueran en el primer día de trabajo donde están todos los alumnos, aunque ya hayan desertado la mitad de los alumnos. Es una pérdida fenomenal. Pero todo esto se debe a que no se crean los sistemas de financiamiento, porque en realidad lo que debería de hacerse es crear bancos, no 1 o 2 o los bancos que ya existen, y de alguna manera hacer que esos bancos puedan proporcionar créditos a los estudiantes. Si un estudiante quiere irse a Japón o irse a Alemania o a cualquier universidad, a Estados Unidos, la universidad más cara, bueno, que lo pueda hacer, aunque no tengan ni un centavo para irse, para mantenerse. Pero si hay sistemas de crédito, estos bancos le pueden decir, bueno, te presto lo que tú quieras. Es más, ahí está tu tarjeta de crédito, tú gasta todo lo que necesites durante el tiempo en que estés como estudiante. Una vez que terminas, te ayudaremos. Es más, nos va a interesar que te vaya bien en la vida, pues para que nos puedas pagar. Y entonces el estudiante va a tener forma, va a tener potencial para continuar y terminar sus estudios hasta donde él quiera. Claro, ustedes van a decir, y si no termina, bueno, de todas maneras tiene que pagar. Pero si no tenía dinero, bueno, pero tiene un aval, la abuelita o el tío o alguien que le dio la firma para que el banco le pueda dar un crédito. Y entonces, con ese sistema de financiamiento, no habría ni un solo alumno que tuviera el pretexto de no formarse, de no ir a la escuela, de no ir a la universidad por falta de dinero. No, el dinero ahí está. Tienes tu tarjeta de crédito, compra libros, tu computadora, lo que quieras. Al fin que lo vas a pagar tú. Ah, pero va a terminar endeudado. Ah, sí, pues sí, pero va a terminar con carrera. Y va a terminar con una carrera que supuestamente, bueno, para eso va a elegir mejor, porque le está costando. Cuando las cosas cuestan, uno elige mejor. Elige mejor porque no va a andar tirando su dinero. Bueno, pero esos sistemas de financiamiento no existen todavía. Y por eso la deserción, la pérdida de talentos, muchos jóvenes que tienen talentos dejan de estudiar o no van a la escuela, siendo que podrían ser grandes científicos o empresarios que generan fuentes de trabajo, generan nuevos productos, en fin, gente muy valiosa y no se pueden formar por falta de recursos. Y además, sin esos sistemas de financiamiento, hay un perverso
hay un resultado perverso. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, quienes logran estudiar en las escuelas o universidades públicas gratuitas, son los que tienen dinero. Y los pobres quedan fuera. O sea, es un sistema perverso. Es un sistema inmoral. El quinto error en educación pública: declarar la gratuidad de la educación. Es otro de los engaños que han estado aplicándose a la educación. Carlos Marx, en la crítica al programa de Gotha, ustedes lo pueden ver, pueden buscar el librito, es un artículo, y él textualmente dice: eso de la educación pública y gratuita no es otra cosa más que un procedimiento para que los pobres paguen la educación de los ricos. ¿Por qué? Bueno, Milton Friedman completa la frase o la idea. Milton Friedman dice: eso de educación, eso de un sándwich gratuito no existe. No hay nada gratuito. Si usted se come una hamburguesa gratuitamente, en realidad lo que está haciendo es que se la robó o hizo que se la pagara el amigo, la novia, el tío o alguien, porque no hay nada gratuito. Y si no lo pagó ninguno de sus amigos, quiere decir que usted se salió corriendo sin pagar. Bueno, pues eso es algo inadecuado y no debería de existir. De hecho, esto de la gratuidad de la educación es un sistema de transferencia en donde los que hacen o hacemos educación o hemos hecho, particularmente yo he gastado mucho con todos los estudios que he hecho, pues si me hicieran la cuenta sería una cuenta impagable. Yo no la pagué. ¿Quién la pagó? La pagó el pueblo. ¿Y por qué el pueblo? Si ellos nunca dieron el consentimiento para que yo estudiara, que por cierto hicieron una buena inversión, pero no fue porque ellos quisieran. Es un mal sistema en donde yo lo aproveché a costillas de otros. Digo, me siento muy feliz, pero es un mal sistema. Tenemos que reconocerlo. Y no me digan, por favor, que entonces renuncie renuncia a la gratuidad. Yo no inventé el sistema está mal y hay muchas cosas mal porque han tenido como fundamento muchas ideas de izquierda, marxistas, stalinianas. Bueno, eso es lo que tratamos de corregir, al menos si no lo vamos a corregir nosotros, cuando menos que la gente sepa, para que cuando estén en posibilidades de tomar políticas públicas, de aplicar políticas públicas, bueno, sepan qué hacer y no como se ha seguido tradicionalmente haciendo. ¿Qué hacen falta escuelas? Pues hay que tomar de los presupuestos, hay que tomar de los impuestos para formar nuevas escuelas. Y hay que dar plazas vitalicias y además con sindicatos. Bueno, pues todo eso lo que hace es crear un sistema donde a fuerzas van a fracasar las escuelas y vamos a tener el peor de los sistemas educativos y de otros sistemas. Si hablamos del sistema de salud, es algo muy parecido. Entonces yo diría que lo que tendríamos que hacer, en lugar de estar fomentando educación gratuita, es decir, escuelas donde los alumnos no paguen, lo que tenemos que hacer es que los alumnos paguen y si no tienen dinero, preocuparnos porque tengan dinero, sea con crédito o sea porque sus padres tengan buenos trabajos, tengan buenos ingresos y puedan pagar la educación que quieren, la educación que merecen. Y pues ciertamente todos tienen derecho a educarse, pero
nunca a costa de los demás. Es decir, el sistema de educación gratuita es un sistema inmoral. Hay que reconocerlo y hay que decirlo. ¿Por qué? Pues porque es un sistema en donde a unos se les quita para darles a otros. Y por supuesto que el que va y quita se queda con una buena parte y el que hace la distribución se queda con otra buena parte y al final los que reciben el supuesto beneficio pues terminan con un servicio pobre, con una educación deficiente. Bueno, pues ahí están, esos son los errores que veo en la educación y que además casi todos ellos es posible corregirse de manera más o menos inmediata. Implica primero que sepamos reconocer esos errores y que estemos dispuestos, que haya gente, sobre todo liberales o gente del pueblo, que sepa reconocer que se está trabajando mal el sistema educativo y otros sistemas como el sistema de salud. Y entonces se pueda, pues, influir, presionar o formar fuerzas populares, partidos políticos, tener propiamente nuestros diputados liberales, senadores liberales, que es muy difícil, no hay, ninguno hay. O sea, en las cámaras de diputados y senadores solamente tenemos gente de izquierda y esos no están dispuestos a corregir este tipo de errores. Entonces, bueno, pero cuando menos hay que saber qué enfermedad es la que tenemos. Una vez que la reconozcamos, podríamos encontrar la medicina más fácilmente. Ok, pues eso es lo que tengo. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, estaría muy dispuesto. ¿Sí, Pues así Rafael? es, excelente. Doctor Santos, Rafael, quería comentar algo. Rafael, ¿estás ahí en la conexión? Y como no, una disculpa. Adelante, Rafael. ¿Me escuchan? Si me escucha alguien, levante la mano, por Sí, favor. sí, te escuchamos. Perfecto. Una disculpa, no estoy en el mejor lugar, hace mucho ruido, hay mucho ruido acá, pero voy a tratar de ser breve. Voy a decir algo que a lo mejor les choquea. Qué bonito. Que les causa un shock, pero yo, el doctor Mercado, coincido con eso, pero yo insisto que hay un problema más de fondo, aparte de eso, pero afortunadamente ese problema de fondo se va a corregir solito. El problema del fondo es que la educación es una mentira. O sea, la idea de que hay un profesor que transmite conocimientos es una mentira. Y más falacia es y más mentira es en el tiempo, en la época actual. Quedaron bien. El conocimiento y esto. ¿Para qué no se los tiene? Y lo digo desde mi muy... Por favor, alguien tiene el micrófono abierto, póngale el lo digo desde mi muy humilde y limitada experiencia como docente, pero el conocimiento está ya al alcance de todo mundo, ¿sí? Si no en todas las carreras, en muchas carreras, en primera. El que no se educa es porque no quiere. Ahora, ¿cuál es el problema que está de fondo detrás, según yo, que está de fondo, que subyace? Es el requerimiento del famoso título, ¿no? De la certificación por parte de una entidad gubernamental para poder ejercer. Eso es lo que está de fondo. Y Milton Friedman se pronuncia también en contra de eso. O sea, Milton Friedman llega hasta el punto de decir que tiene un video por ahí donde sugiere que quienes deben de dar atención médica sea cualquiera que sepa, ¿sí? Entonces, lo que está mal de fondo, según yo, es esa autorización. Entonces, cuando las empresas empiecen a contratar o cuando los departamentos de recursos humanos se dediquen a poner evaluaciones, ¿sí? Y empiezan a contratar gente sin título,
la mentira de la educación, que en mi forma de ver es una mentira, se va a caer solita. Y acabo con, digo, esto lo planteó Ayn Rand también, de eso habla un poco su libro El Manantial. Pero bueno, no quiero extenderme mucho, quiero dejar eso sobre la mesa y ya, gracias. Pues muy interesante tu opinión, Rafael. ¿Alguien más que quiera comentar? Que con gusto reciba su opinión. En momento dado, aunque nos quede poco tiempo en la comunicación, nos vamos a volver a conectar. Yo les aviso con tiempo para que cada uno de ustedes dé una opinión y se dé una finalización el doctor en relación a esto. ¿Quiere comentar algo, doctor? ¿O alguien más que quiera comentar algo? Adelante. Bueno, sí. A ver, ¿quién sigue? ¿Sigo yo? Bueno, yo estoy de acuerdo con Rafael, ¿eh? Estoy muy de acuerdo. Yo creo que, en primer lugar, lo que tendríamos que ver es que el Estado no se debería de meter en absoluto en la educación, ¿sí? Y que cualquiera pudiera tener la posibilidad de abrir una escuela, abrir el garage de su casa y poner el anuncio. Aquí voy a enseñar matemáticas o física o lo que quiera. Y claro, vivir como le hacían antes los filósofos, Aristóteles y Platón y todos ellos, de que no vivían del gobierno, vivían de lo que pagaba el cliente. Entonces, el que tenía ganas de aprender, pues iba a la escuela, nadie lo obligaba, tenía ganas, y esa gente es la que hizo muchas contribuciones. Se ha querido formar científicos obligándolos a que vayan a la escuela. Bueno, pues eso termina en corrupción. Por eso la gente se mete a las maestrías, a los doctorados, pues no porque tengan las ganas de hacer ciencia, sino porque ahí tienen un ingreso y es decir, lo tienen como una chambita más. Pero estoy de acuerdo, Rafael. Adelante, Olivia o Enrique, que quieran dar su opinión. Bueno, no, yo nada más. Perdón. No, me espero. Olivia. Sí, soy Olivia, aquí, perdón, no puedo poner la cámara porque estoy cocinando, pero estoy oyendo y estoy cocinando. No, solamente yo comentaba que el ser humano responde a incentivos, o sea, eso es básico, ¿no? En economía. Y no responde a lo que se le da gratis o regalado. Entonces, desde luego necesitamos una sociedad que entienda que el esfuerzo y que el capital, perdón, se gana mediante el esfuerzo y que todos estos servicios de seguridad, de seguridad médica, educación, son necesidades, no son derechos, ¿no? Como todos sabemos. Entonces, básicamente esa era mi aportación. Creo que necesitamos cambiar la mente de las personas y entender que cuando a alguien se le paga gratis la educación o la seguridad médica o las pensiones, está saliendo del bolsillo de otras personas que se están esforzando y que están acumulando capital y que obviamente está siendo robado por el Estado. Así es, muy interesante. Adelante, doctor. Estoy totalmente de acuerdo con Olivia. Propiamente, si nos vamos más a fondo, cuando recibimos educación gratuita, pues como es pagada, esa educación gratuita, pagada con impuestos, y los impuestos sabemos que son robo, entonces quiere decir que nos han transformado en delincuentes. Quiere decir que a los estudiantes y profesores nos han transformado en delincuentes. Bueno, pues por eso las cosas no funcionan. Sistemas de delincuentes, pues terminan mal. Así es, muy interesante la opinión, doctor. Enrique, ¿qué quieras comentar? Vamos a hacer una situación, nos quedan 2 minutos. Voy a avisar cuando ya quede 30 segundos y nos volvemos a conectar para que sigamos dando nuestras opiniones. Comente, bien Enrique, Carlos Maurer comente y alguien más que quiera hacer un comentario. Adelante, Enrique. Sí, hay una experiencia muy ilustrativa con Dale Carnegie, que daba clases de comunicación eficaz
en el Young Men Christian Association en la Unión Americana. Entonces, a él le ofrecieron que diera clases de oratoria y había dos opciones. Una, que le dieran un sueldo fijo, y la otra, un porcentaje de los alumnos que se inscribieran. Los alumnos para oratoria eran 2, 3, 4 alumnos, entonces era pobre la posibilidad de sus ingresos. En cambio, si le daban un sueldo base, hubiera lo que hubiera, él tenía garantizado. Él prefirió pagar, o sea, que le pagaran por alumno. Así fue dando clases, y al cabo de un año había una cantidad increíble de ingresos, porque ya eran cientos y después miles de alumnos. Y llegó a tener en el auditorio 5,000 alumnos, en donde le pagaban, ahí se inscribían $1,000 el curso. Entonces, no se imaginaron que iban a producir esa cantidad de ingresos. Si a él le pagan una cantidad fija, ya no se estimula, pero él se motivó por la cantidad de alumnos que iba a tener y logró incrementar tanto la membresía